Padre Celestial, esta noche venimos delante de tu presencia con corazones abiertos, porque sabemos que algunas de las heridas más profundas de la vida no son provocadas por extraños, no vienen de enemigos, no vienen de personas lejanas, muchas veces vienen de quienes debían protegernos, de quienes debían cuidarnos, de quienes debían quedarse. Por eso hoy elevamos esta oración inspirada en el Salmo 91, el Salmo 23 y el Salmo 55. El Salmo 91 nos recuerda que cuando sentimos que nadie nos protege, Dios sigue siendo nuestro refugio. El Salmo 23 nos enseña que aun cuando crecimos sin dirección, el buen pastor puede guiarnos por caminos de paz. Y el Salmo 55 nos habla del dolor que produce la decepción humana, pero también de la fidelidad de Dios cuando las personas fallan. Padre amado, hoy recordamos la historia de Julián, un hombre que vivía en una pequeña ciudad de Argentina. Cuando tenía apenas 9 años, su padre tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Una mañana preparó algunas maletas, dijo que regresaría pronto, prometió llamar, prometió escribir, prometió volver, pero nunca cumplió ninguna de esas promesas. Los primeros días Julián esperaba junto a la ventana. Cada vez que escuchaba un automóvil acercarse a la casa, corría emocionado pensando que tal vez era su padre. Cada vez que sonaba el teléfono, sentía esperanza. Cada cumpleaños esperaba una llamada. Cada Navidad esperaba una visita, pero los días se transformaron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Con el tiempo dejó de preguntar, no porque hubiera dejado de amar a su padre, sino porque había aprendido a protegerse de la decepción. Mientras otros niños asistían a partidos de fútbol acompañados por sus padres, él observaba desde lejos. Mientras otros recibían consejos sobre la vida, él intentaba aprender por sí mismo. Mientras otros escuchaban palabras de ánimo, él guardaba silencio. Una tarde, cuando tenía 16 años, encontró una vieja fotografía familiar escondida dentro de un cajón. Se quedó observándola durante varios minutos. Después dijo algo que llevaba años guardando dentro de sí. Dijo, si mi propio padre pudo dejarme, quizá yo nunca fui importante para nadie. Aquella frase quedó resonando en su corazón durante mucho tiempo, porque el abandono no solamente deja ausencia, también deja preguntas. Preguntas sobre nuestro valor, preguntas sobre nuestra identidad, preguntas sobre si realmente somos dignos de ser amados. Aquella misma noche su abuelo se sentó junto a él, abrió la Biblia y leyó el Salmo 23. Cuando llegaron a las palabras, Jehová es mi pastor, nada me faltará, el anciano lo miró y dijo, hijo, algunas personas abandonan porque están rotas por dentro, pero Dios jamás abandona a sus hijos. Aquellas palabras no eliminaron el dolor inmediatamente, pero comenzaron un proceso de sanidad, un proceso lento, profundo, real. Años después, Julián se convirtió en maestro, y cuando nacieron sus propios hijos, tomó una decisión, decidió estar presente, decidió escuchar, decidió abrazar, decidió romper una cadena que había durado generaciones. Hoy suele decir, no puedo cambiar el padre que tuve, pero sí puedo decidir el padre que seré. Padre Celestial, ¿cuántas personas escuchan esta oración cargando heridas semejantes? Heridas que comenzaron durante la infancia, heridas que todavía duelen, heridas que nadie conoce. Hoy declaramos que el abandono humano jamás puede borrar el amor de Dios. Señor Jesús, también recordamos la historia de Valentina, una joven de México. Su padre nunca abandonó físicamente el hogar. Vivía en la misma casa, dormía bajo el mismo techo, comía en la misma mesa, pero emocionalmente estaba ausente. Siempre tenía trabajo, siempre estaba ocupado, siempre estaba cansado. Cuando Valentina quería mostrarle un dibujo, él decía que estaba ocupado. Cuando quería contarle algo importante, él respondía distraídamente. Cuando necesitaba consejo, encontraba silencio. Con los años comenzó sintiendo que debía esforzarse más
para recibir atención, sacaba buenas notas, intentaba destacar, trataba de ser perfecta, pero nada parecía suficiente. Y sin darse cuenta empezó creyendo algo peligroso, que el amor debía ganarse, que para ser importante debía demostrar constantemente su valor. Aquella creencia la acompañó hasta la adultez, afectó amistades, afectó relaciones, afectó decisiones importantes, hasta que una noche asistió a una reunión de oración. El predicador habló sobre el Salmo 91 y dijo una frase que transformó su vida. Dios no te ama por tus logros, Dios te ama porque eres su hija. Aquellas palabras rompieron años de inseguridad, porque por primera vez comprendió que el amor de Dios no depende del rendimiento, no depende de la perfección, no depende de los resultados. Es un amor que existe antes de cualquier mérito. Hoy Valentina ayuda a jóvenes con problemas de autoestima y suele decir: pasé media vida intentando merecer amor. Después descubrí que Dios ya me lo había dado. Padre amado, ¿cuántas personas viven agotadas intentando demostrar que valen algo, intentando conseguir aprobación, intentando ganar aceptación? Permíteles descansar hoy en tu amor. Señor, también recordamos la historia de Roberto, un hombre que vivía en Chile. Su padre no abandonó la familia, pero destruyó algo igualmente importante: la confianza. Durante años prometió cosas que nunca cumplía. Prometía asistir a eventos escolares, prometía cambiar, prometía pasar más tiempo con sus hijos, prometía dejar ciertas conductas dañinas, pero las promesas terminaban rompiéndose una tras otra. Al principio Roberto creía, después esperaba. Finalmente dejó de confiar, y cuando creció, descubrió que aquel patrón estaba afectando toda su vida. Le costaba confiar en amigos, le costaba confiar en compañeros de trabajo, le costaba confiar incluso en Dios, porque había aprendido desde niño que las promesas suelen romperse. Una noche leyó el Salmo 55 y encontró algo que jamás había considerado. La Biblia reconoce el dolor de la decepción, reconoce las traiciones, reconoce las heridas causadas por quienes deberían amarnos, pero también enseña que Dios es diferente, porque mientras las promesas humanas fallan, las promesas divinas permanecen. Aquella verdad comenzó cambiando su corazón y poco a poco aprendió nuevamente a confiar. No primero en las personas, primero en Dios, porque cuando aprendemos a confiar en Dios, Él nos enseña también a sanar nuestras relaciones humanas. Padre Celestial, mientras continuamos esta oración bajo la protección del Salmo 91, guiados por el buen pastor del Salmo 23 y consolados por las promesas del Salmo 55, declaramos que ninguna herida de infancia es demasiado profunda para tu gracia. Ninguna decepción es demasiado grande para tu consuelo. Ningún abandono es demasiado doloroso para tu restauración, porque tú sigues siendo Padre para los huérfanos, refugio para los abandonados y esperanza para quienes sienten que sus heridas jamás sanarán. Y esta noche creemos que donde hubo dolor, tú puedes traer restauración. Donde hubo lágrimas, tú puedes traer consuelo. Y donde hubo abandono, tú puedes escribir una historia completamente nueva. Padre Celestial, continuamos esta oración reconociendo que algunas de las heridas más profundas no se producen en un solo día, se forman lentamente, con palabras repetidas durante años, con promesas incumplidas, con silencios, con indiferencia, con momentos en los que necesitábamos amor y recibimos ausencia. Pero esta noche recordamos algo importante. Aunque algunas personas nos hayan fallado, Dios jamás ha dejado de caminar a nuestro lado. Por eso seguimos refugiándonos bajo la protección del Salmo 91. Seguimos caminando bajo la guía amorosa del Salmo 23 y seguimos encontrando consuelo en las promesas del Salmo 55. Padre amado, hoy recordamos la historia de Martín, un hombre que vivía en una ciudad de Perú. Cuando era niño admiraba profundamente a su padre. Lo veía como un héroe, como alguien fuerte, como alguien que podía resolver cualquier problema. Pero conforme fue creciendo comenzó descubriendo una realidad diferente.
Su padre tenía una obsesión por el dinero, no porque fueran pobres, no porque pasaran necesidad, simplemente porque para él el dinero era más importante que las personas. Cuando Martín recibía regalos de cumpleaños, muchas veces su padre los vendía. Cuando reunía dinero para algo especial, desaparecía. Cuando lograba ahorrar durante meses, terminaba perdiéndolo porque algún adulto decidía utilizarlo. Al principio no comprendía lo que ocurría, pero con los años comenzó sintiendo algo muy doloroso, que sus sueños no importaban, que sus esfuerzos no importaban, que lo que era suyo podía ser quitado en cualquier momento. Aquella sensación lo acompañó durante mucho tiempo, incluso cuando se convirtió en adulto. Le costaba disfrutar sus logros, le costaba celebrar, le costaba confiar en la estabilidad, porque había crecido esperando que todo pudiera desaparecer de repente. Una noche abrió la Biblia y encontró el Salmo 91. Mientras leía sobre el refugio de Dios, comprendió algo. Las personas pueden quitarnos cosas materiales, pero nadie puede robarnos la identidad que Dios nos ha dado. Nadie puede robarnos los planes que Dios tiene preparados. Nadie puede robarnos la dignidad. Aquella verdad comenzó restaurando años de inseguridad. Hoy Martín suele decir: me quitaron muchas cosas cuando era niño, pero Dios me enseñó que lo más importante jamás pudo ser robado. Padre Celestial, ¿cuántas personas escuchan esta oración sintiendo que alguien les arrebató parte de su infancia, parte de sus sueños, parte de su tranquilidad? Consuélalas hoy y recuérdales que tú eres especialista en devolver esperanza. Señor Jesús, también recordamos la historia de Elena, una mujer que vivía en Ecuador. Cuando tenía 12 años, su padre tomó una decisión que marcaría su vida. Abandonó a la familia para comenzar una nueva relación, pero el dolor no terminó allí. Poco tiempo después, comenzó dedicando tiempo, recursos y atención a sus nuevos hijos. Mientras Elena observaba desde lejos, veía fotografías, veía celebraciones, veía cumpleaños, veía regalos y se preguntaba algo que jamás se atrevía a decir en voz alta: ¿por qué ellos sí y yo no? Aquella pregunta la acompañó durante años. No era envidia, era dolor. Era la necesidad de entender por qué alguien podía olvidar tan fácilmente a quienes había dejado atrás. Con el tiempo comenzó creyendo que tal vez ella tenía algún defecto, tal vez no había sido suficiente, tal vez no merecía el mismo amor. Pero una tarde, durante una reunión de mujeres en la iglesia, escuchó una enseñanza sobre el Salmo 23. La expositora dijo: el amor imperfecto de las personas no define el amor perfecto de Dios. Aquella frase penetró profundamente en su corazón, porque comprendió algo que nunca había entendido. Las decisiones equivocadas de su padre hablaban de las limitaciones de su padre, no de su valor como hija. A partir de ese día comenzó un proceso de sanidad, lento pero real. Y hoy suele decir: durante años pregunté por qué me dejaron. Después descubrí que Dios jamás lo hizo. Padre amado, ¿cuántas personas continúan comparándose con otros, preguntándose por qué recibieron menos amor, menos atención, menos oportunidades? Ayúdalas a comprender que su valor proviene de ti y no de las decisiones humanas. Señor, también recordamos la historia de Andrés, un joven de Bolivia. Su padre era extremadamente exigente. Nada era suficiente. Si obtenía una buena nota, preguntaba por qué no era mejor. Si ganaba una competencia, preguntaba por qué no ganó otra. Si lograba algo importante, el reconocimiento duraba apenas unos segundos. Luego llegaba una nueva exigencia, un nuevo objetivo, una nueva crítica. Andrés creció persiguiendo una meta imposible: intentar satisfacer a alguien que nunca estaba satisfecho. Y aunque con los años consiguió éxito profesional, continuaba sintiéndose vacío, porque seguía viviendo como aquel niño que buscaba aprobación. Una noche, después de una jornada particularmente difícil, abrió el Salmo 55.
y encontró consuelo al descubrir que Dios conoce perfectamente el cansancio emocional, conoce el peso de las expectativas, conoce el agotamiento de intentar demostrar constantemente nuestro valor, y mientras oraba comprendió algo transformador. Dios no le pedía perfección, Dios le pedía fidelidad. No necesitaba demostrar que era suficiente, porque ya era amado. Aquella verdad cambió completamente su manera de vivir. Hoy Andrés suele decir: pasé años intentando impresionar a los demás. Encontré paz cuando entendí que Dios ya me aceptaba. Padre Celestial, qué poderosa enseñanza, porque vivimos rodeados de presión. Presión para producir, presión para destacar, presión para demostrar. Pero tu amor no funciona de esa manera. Tu amor no depende de resultados, no depende de calificaciones, no depende de éxitos. Tu amor permanece. Y mientras continuamos esta oración bajo la protección del Salmo 91, guiados por el buen pastor del Salmo 23 y consolados por las promesas del Salmo 55, declaramos que Dios sigue sanando heridas familiares, sigue restaurando corazones quebrantados, sigue levantando a quienes fueron rechazados y sigue mostrando a sus hijos que su valor jamás dependió de quienes los hirieron, porque donde hubo rechazo, Dios trae aceptación. Donde hubo abandono, Dios trae compañía. Y donde hubo dolor durante años, Dios sigue escribiendo una historia de restauración. Padre Celestial, llegamos a la última parte de esta oración agradeciéndote porque tu amor es capaz de alcanzar incluso las heridas más antiguas. Hay heridas que comenzaron cuando éramos niños, heridas que llevamos durante décadas, heridas que aprendimos a ocultar detrás de una sonrisa. Pero esta noche creemos que ninguna herida está fuera del alcance de tu poder. Por eso seguimos refugiándonos bajo la protección del Salmo 91. Seguimos caminando bajo la guía amorosa del Salmo 23 y seguimos encontrando consuelo en las promesas del Salmo 55. Padre amado, hoy recordamos la historia de Gabriel, un hombre que vivía en una pequeña ciudad de Uruguay. Cuando era niño, su padre tenía una costumbre que marcó profundamente su vida. Siempre cumplía sus promesas con otras personas, con los vecinos, con los amigos, con los compañeros de trabajo, pero casi nunca cumplía las que hacía a sus hijos. Prometía asistir a los partidos, prometía acompañarlo a eventos importantes, prometía salir juntos los fines de semana, prometía tiempo, prometía atención, prometía presencia. Pero casi siempre ocurría algo más importante. Y Gabriel aprendió algo muy doloroso. Aprendió a no emocionarse, aprendió a no esperar, aprendió a no ilusionarse, porque las ilusiones terminaban convirtiéndose en decepciones. Con los años esa herida se transformó en desconfianza. Desconfianza hacia las personas, desconfianza hacia las relaciones y muchas veces incluso desconfianza hacia Dios. Porque si las promesas humanas podían romperse tan fácilmente, ¿cómo podía estar seguro de las promesas divinas? Una noche leyó el Salmo 55 y encontró una verdad que comenzó transformando su corazón. Las personas pueden fallar, las personas pueden olvidar, las personas pueden romper promesas, pero Dios no. Dios sigue siendo fiel incluso cuando los seres humanos no lo son. Aquella verdad se convirtió en un ancla para su vida. Y hoy suele decir: mi padre me enseñó lo frágiles que son las promesas humanas. Dios me enseñó lo firmes que son las suyas. Padre Celestial, ¿cuántas personas escuchan esta oración después de haber sido decepcionadas una y otra vez? Ayúdalas a confiar nuevamente. No necesariamente en las personas primero, sino en ti. Porque cuando aprendemos a confiar en Dios, encontramos la fuerza para seguir adelante. Señor Jesús, también recordamos la historia de Mariana, una mujer de Guatemala. Durante años sintió resentimiento hacia su padre y tenía razones para ello. Cuando era niña, él desaparecía durante largos periodos, aparecía cuando quería, se marchaba cuando quería. Prometía cambiar, prometía mejorar, prometía ser diferente, pero nada cambiaba. Mariana creció observando el sufrimiento de su madre.
observando noches de preocupación, observando lágrimas silenciosas, y poco a poco el resentimiento se convirtió en una parte de ella. Durante años pensó que estaba protegiéndose, pensó que el odio la hacía más fuerte, pensó que aferrarse al dolor era una forma de justicia, hasta que una tarde escuchó una enseñanza basada en el Salmo 23. El mensaje hablaba sobre el buen pastor que sana las almas heridas, y por primera vez comprendió algo: el resentimiento no estaba castigando a su padre, la estaba castigando a ella, porque mientras él seguía viviendo su vida, ella seguía cargando una herida que no le permitía avanzar. Aquella comprensión inició un proceso difícil, no fue inmediato, no fue sencillo, pero fue liberador, porque aprendió que perdonar no significa aprobar lo que ocurrió. Significa dejar de permitir que el pasado controle el presente. Hoy Mariana suele decir: el día que solté mi resentimiento fue el día que recuperé mi paz. Padre amado, ¿cuántas personas necesitan escuchar estas palabras? Hay heridas que no pueden cambiarse. Hay historias que no pueden reescribirse, pero sí podemos decidir qué hacer con ellas. Podemos permanecer atrapados o podemos permitir que Dios transforme nuestro dolor en sabiduría. Señor, también recordamos la historia de Samuel, un joven que vivía en una zona rural de Colombia. Su padre jamás le dijo una sola vez que estaba orgulloso de él, ni una sola vez. Pasaron los años, escuela, adolescencia, universidad, trabajo, y aquellas palabras nunca llegaron. Samuel logró metas importantes, consiguió empleo, ayudó a su familia, superó dificultades, pero seguía existiendo una parte de él que esperaba escuchar algo, una frase, un reconocimiento, una muestra de orgullo, algo, y aquella espera se convirtió en una carga silenciosa, hasta que una noche, mientras oraba, comprendió algo profundamente liberador. Había pasado años esperando validación de una fuente que quizás nunca podría dársela, y mientras buscaba aprobación humana, olvidaba que Dios ya lo conocía completamente. Conocía sus esfuerzos, conocía sus lágrimas, conocía sus victorias, conocía sus luchas, y aún así lo amaba. Aquella verdad cambió su vida, porque comprendió que su valor no dependía de una frase que nunca escuchó. Su valor dependía del amor eterno de Dios. Hoy Samuel suele decir: no escuché ciertas palabras de mi padre, pero las encontré en la presencia de Dios. Padre Celestial, qué poderosa enseñanza, porque muchas personas continúan esperando algo que tal vez nunca llegará. Una disculpa, una explicación, un reconocimiento, una reconciliación. Y aunque algunas de esas cosas pueden llegar, otras quizás no. Pero incluso entonces, tú sigues siendo suficiente, porque tu amor llena vacíos que nadie más puede llenar, tu presencia sana heridas que nadie más puede sanar, y tu gracia restaura aquello que parecía perdido para siempre. Y ahora, Señor, mientras concluimos esta oración inspirada en los Salmos 91, 23 y 55, levantamos delante de ti a todos aquellos que crecieron sintiéndose rechazados, a quienes fueron abandonados, a quienes fueron ignorados, a quienes escucharon más críticas que palabras de amor, a quienes todavía llevan dentro al niño herido que una vez fueron. Abrázalos esta noche, habla a sus corazones, recuérdales que no son un accidente, no son un error, no son un fracaso, son hijos amados de Dios, y aunque algunos padres terrenales fallaron, el Padre Celestial permanece. Aunque algunas promesas se rompieron, sus promesas permanecen. Aunque algunas personas se alejaron, Él permanece. Por eso hoy dejamos nuestras heridas en las manos del buen pastor. Dejamos nuestro dolor bajo las alas del Altísimo y dejamos nuestro pasado delante del Dios que transforma lágrimas en testimonios. Porque el Dios del Salmo 91 sigue protegiendo. El Dios del Salmo 23 sigue guiando, y el Dios del Salmo 55 sigue sanando corazones quebrantados. Y creemos que los mejores capítulos de nuestra historia todavía están por escribirse. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Decidió abrazar.
Decidió romper una cadena que había durado generaciones. Hoy suele decir, no puedo cambiar el padre que tuve, pero sí puedo decidir el padre que seré. Padre Celestial, ¿cuántas personas escuchan esta oración cargando heridas semejantes, heridas que comenzaron durante la infancia, heridas que todavía duelen, heridas que nadie conoce? Hoy declaramos que el abandono humano jamás puede borrar el amor de Dios. Señor Jesús, también recordamos la historia de Valentina, una joven de México. Su padre nunca abandonó físicamente el hogar, vivía en la misma casa, dormía bajo el mismo techo, comía en la misma mesa, pero emocionalmente estaba ausente. Siempre tenía trabajo, siempre estaba ocupado, siempre estaba cansado. Cuando Valentina quería mostrarle un dibujo, él decía que estaba ocupado. Cuando quería contarle algo importante, él respondía distraídamente. Cuando necesitaba consejo, encontraba silencio. Con los años comenzó sintiendo que debía esforzarse más para recibir atención. Sacaba buenas notas, intentaba destacar, trataba de ser perfecta, pero nada parecía suficiente. Y sin darse cuenta empezó creyendo algo peligroso, que el amor debía ganarse, que para ser importante debía demostrar constantemente su valor. Aquella creencia la acompañó hasta la adultez. Afectó amistades, afectó relaciones, afectó decisiones importantes, hasta que una noche asistió a una reunión de oración. El predicador habló sobre el Salmo 91 y dijo una frase que transformó su vida. Dios no te ama por tus logros. Dios te ama porque eres su hija. Aquellas palabras rompieron años de inseguridad, porque por primera vez comprendió que el amor de Dios no depende del rendimiento, no depende de la perfección, no depende de los resultados. Es un amor que existe antes de cualquier mérito. Hoy Valentina ayuda a jóvenes con problemas de autoestima y suele decir, pasé media vida intentando merecer amor. Después descubrí que Dios ya me lo había dado. Padre amado, ¿cuántas personas viven agotadas intentando demostrar que valen algo, intentando conseguir aprobación, intentando ganar aceptación? Permíteles descansar hoy en tu amor. Señor, también recordamos la historia de Roberto, un hombre que vivía en Chile. Su padre no abandonó la familia, pero destruyó algo igualmente importante: la confianza. Durante años prometió cosas que nunca cumplía. Prometía asistir a eventos escolares, prometía cambiar, prometía pasar más tiempo con sus hijos, prometía dejar ciertas conductas dañinas, pero las promesas terminaban rompiéndose una tras otra. Al principio Roberto creía, después esperaba, finalmente dejó de confiar, y cuando creció descubrió que aquel patrón estaba afectando toda su vida. Le costaba confiar en amigos, le costaba confiar en compañeros de trabajo, le costaba confiar incluso en Dios, porque había aprendido desde niño que las promesas suelen romperse. Una noche leyó el Salmo 55 y encontró algo que jamás había considerado. La Biblia reconoce el dolor de la decepción, reconoce las traiciones, reconoce las heridas causadas por quienes deberían amarnos, pero también enseña que Dios es diferente, porque mientras las promesas humanas fallan, las promesas divinas permanecen. Aquella verdad comenzó cambiando su corazón y poco a poco aprendió nuevamente a confiar. No primero en las personas, primero en Dios, porque cuando aprendemos a confiar en Dios, Él nos enseña también a sanar nuestras relaciones humanas. Padre Celestial, mientras continuamos esta oración bajo la protección del Salmo 91, guiados por el buen pastor del Salmo 23, y consolados por las promesas del Salmo 55, declaramos que ninguna herida de infancia es demasiado profunda para tu gracia. Ninguna decepción es demasiado grande para tu consuelo. Ningún abandono es demasiado doloroso para tu restauración, porque tú sigues siendo Padre para los huérfanos, refugio para los abandonados y esperanza para quienes sienten que sus heridas jamás sanarán. Y esta noche creemos que donde hubo dolor, tú puedes traer restauración. Donde hubo lágrimas, tú puedes traer consuelo. Y donde hubo abandono, tú puedes escribir una historia completamente nueva. Amén.
Cada fecha importante, siempre existía un espacio vacío, una ausencia que nadie podía ignorar. Con el tiempo comenzó preguntándose si había hecho algo mal, si no había sido suficientemente buena, si tal vez no merecía ser amada. Años después, durante una reunión de oración, escuchó a una anciana decir algo que jamás olvidaría. La mujer dijo: "El abandono habla de quien se va, no de quien se queda". Aquella frase cayó como una semilla en su corazón, porque comprendió algo que necesitaba escuchar. La decisión de su padre no definía su valor, no definía su dignidad, no definía su futuro. Era simplemente una decisión equivocada tomada por otra persona. Aquella noche leyó el Salmo 91 y por primera vez sintió profundamente que Dios la había protegido incluso durante los años en que se sintió sola. Hoy Camila suele decir: "No fui abandonada por falta de valor. Fui protegida por un Dios que nunca me dejó". Padre amado, qué poderosa enseñanza, porque muchas personas siguen culpándose por heridas que nunca provocaron, siguen cargando responsabilidades que no les pertenecen, siguen castigándose por errores cometidos por otros. Ayúdalas hoy a soltar esas cargas. Señor, también recordamos la historia de Tomás, un hombre de Chile. Tomás juró durante años que jamás sería como su padre. Su padre había sido agresivo, impulsivo, distante, y él estaba decidido a ser diferente. Sin embargo, cuando tuvo hijos propios, descubrió algo que lo asustó profundamente. Comenzó reaccionando de maneras parecidas, levantaba la voz, perdía la paciencia, se volvía frío cuando estaba estresado, y una noche, después de una discusión familiar, observó el rostro asustado de su hijo. Aquella mirada lo golpeó profundamente, porque vio en su hijo el mismo miedo que él había sentido décadas atrás. Esa noche lloró como no lloraba desde niño, y mientras oraba comprendió algo. Los ciclos familiares no se rompen solos, deben enfrentarse, deben reconocerse y deben entregarse a Dios. Tomás comenzó buscando ayuda, aprendió, cambió, pidió perdón y poco a poco reconstruyó la relación con sus hijos. Hoy suele decir: "No heredé solamente los errores de mi padre, también heredé la oportunidad de romperlos". Padre Celestial, ¿cuántas personas están luchando contra patrones que vienen de generaciones anteriores? Patrones de abandono, patrones de violencia, patrones de indiferencia, patrones de dolor. Hoy declaramos que esos ciclos terminan en el nombre de Jesús, porque tu poder es mayor que cualquier herencia emocional, y tu gracia puede transformar una familia completa. Y ahora, Señor, mientras concluimos esta oración inspirada en los Salmos 91, 23 y 55, queremos levantar delante de ti a todos los hijos heridos, a todos los adultos que todavía cargan heridas de infancia, a quienes fueron abandonados, a quienes fueron rechazados, a quienes crecieron sintiéndose insuficientes, a quienes todavía esperan una disculpa que quizás nunca llegará. Abrázalos hoy, sana sus recuerdos, restaura su identidad y recuérdales que su historia no está determinada por lo que recibieron de sus padres terrenales. Su historia está determinada por el amor de su Padre Celestial, porque aunque algunas personas fallaron, Dios permaneció. Aunque algunas promesas fueron rotas, Dios permaneció. Aunque algunos padres se alejaron, Dios permaneció. Y aunque el dolor haya durado muchos años, la gracia de Dios todavía puede escribir un nuevo capítulo. Por eso hoy elegimos dejar nuestras heridas en las manos del Buen Pastor. Elegimos descansar bajo las alas del Altísimo. Y elegimos confiar en que el Dios del Salmo 91 protege, el Dios del Salmo 23 guía y el Dios del Salmo 55 sana los corazones quebrantados, porque ninguna infancia rota es demasiado difícil para Él, ninguna familia herida está fuera de su alcance, y ninguna vida está tan dañada que Dios no pueda restaurarla. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.